Aragón, cuando son las 9:36 de la mañana. Hoy queremos hablarles de un problema para el que podría no haber solución si no actuamos pronto. Hace un mes Naciones Unidas lo calificó de crisis global. Les hablamos de las superbacterias, aquellas que son resistentes a los antibióticos, infecciones que hace nada se trataban fácilmente, como por ejemplo puede ser la tuberculosis, comienzan a ser potencialmente mortales. En España algunos estudios apuntan a que estas superbacterias causan al año más de 35.000 muertes. Y el problema no son esas bacterias, somos nosotros, el ser humano, ya que su resistencia está provocada por un uso excesivo de los antibióticos. Estos antibacterianos están presentes en el agua de nuestros ríos o en la comida que llega a nuestra mesa. Para analizar la magnitud de este problema y cómo podemos prevenirlo, nos acompañan tres especialistas: el catedrático de microbiología y jefe de sección de microbiología del Hospital Clínico, Javier Castillo, buenos días. Hola, buenos días. También está con nosotros el catedrático emérito de química analítica y es también responsable de un proyecto del que hablaremos a continuación, que se llama Outbiotics, que es Juan Ramón Castillo. Buenos días. Hola, buenos días. También la investigadora de otro proyecto que está en marcha para conocer el alcance de este problema es María Jesús Serrano. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar, después hablamos de los proyectos en concreto, pero quiero comenzar por hacernos una idea de la magnitud de este problema, como decía, de esta crisis global que apunta a Naciones Unidas. Advierte, por ejemplo, nos da un dato que en 2030 el número de muertes causadas por estas bacterias multiresistentes, Javier, podría llegar a ser de 10 millones en todo el mundo. Efectivamente, incluso hay cifras superiores. El informe O'Neill, que fue ministro de Economía en Gran Bretaña, reconoce que en 2050, de seguir la evolución previsible y si no se toman medidas, serían las infecciones nuevamente la primera causa de muerte a nivel mundial, superando a otras como por ejemplo el cáncer, los accidentes, etcétera. Y se calcula que entonces en 2050 podrían llegar a ser 50 millones de personas al año las que fallecieran por no poder superar procesos infecciosos que hasta hace poco, incluso ahora, son perfectamente tratables. Por tanto, es un problema que tiene una dimensión extraordinaria desde el punto de vista, evidentemente, de morbimortalidad, pero también económico. Este mismo informe calcula que aproximadamente el 3% del PIB mundial se tendría que dedicar a este fin. Supondría una pérdida del 3% del PIB a nivel mundial. Por tanto, el problema tiene una magnitud, bueno, pues inconmensurable. Sí, y como profesional sanitario, ¿qué estamos haciendo mal para haber llegado hasta este punto y para poder enfrentarnos a esa situación que apuntas? Bueno, hay que tener en cuenta que la resistencia de los microorganismos a las bacterias es un hecho natural, es decir, las bacterias, como cualquier ser vivo, se defienden frente a las agresiones y sin duda los antimicrobianos son elementos frente a los que las bacterias elaboran estrategias que les permiten sobrevivir. Hay que tener en cuenta que las bacterias son muy anteriores a nosotros, por tanto han sido capaces de mantenerse y sobrevivir en muy diversas circunstancias durante muchísimo tiempo. Por tanto, la resistencia no es un problema nuevo. ¿Por qué ahora estamos más preocupados? Porque coinciden dos hechos. De una parte, están aumentando el porcentaje de bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos, dificultando con ello pues, el propio desarrollo de la medicina, pero por otra parte porque en los últimos años ha disminuido sensiblemente la aparición de nuevos antibióticos que puedan permitir superar esos mecanismos de resistencia. Por tanto, la confluencia de estos dos hechos hace que se haya creado una alarma que no es en absoluto injustificada y que ha tenido, como decíamos, reflejo en diversos informes a nivel mundial, Asamblea General de la ONU, etcétera. Estamos dando demasiados antibióticos, desde luego los humanos estamos consumiendo demasiados antibióticos, pero también los animales, María Jesús. A eso os estáis dedicando vosotros en el proyecto Testacos, que se llama un proyecto a nivel europeo, que estáis tratando de realizar un análisis para conseguir descubrir qué cantidad de antibióticos hay en animales vivos, que no haya que sacrificarlos. ¿Por qué estáis haciendo este proyecto y en qué consiste? Bueno, inicialmente el objetivo del proyecto no es tanto saber lo que está pasando en este momento en los animales, ni en la carne que se comercializa, sino desarrollar una herramienta que permita detectar la presencia de estos residuos antibióticos en vivo. A pesar de que actualmente los controles veterinarios a nivel de mataderos son muy exhaustivos, en algunos casos por un mal uso del antibiótico, muchas veces por error, puede ser que alguno de estos residuos antibióticos pase a la cadena alimentaria. Entonces, el objetivo de esta herramienta es evitar que eso se produzca. Y sí que en una última parte del proyecto, cuando ya tengamos desarrolladas nuestras herramientas, vamos a realizar un estudio para ver cuál es el estado de lo que se comercializa en este momento tanto en España como en Francia, que son las dos partes que abarca el proyecto. Imagino que durante este tiempo ya habéis realizado algunos análisis, ya estáis viendo cómo está un poco el sector. ¿De qué os estáis dando cuenta en este tiempo? De momento no hemos comenzado todavía con esa parte del proyecto. Esa parte del proyecto la vamos a comenzar ahora en noviembre, cuando ya tengamos todas las herramientas desarrolladas.
Y bueno, el objetivo es hacer un screening bastante amplio, englobando varias especies, englobando varios puntos de venta, varias tipologías de punto de venta. Y bueno, en total pues serán 5.000 muestras las que vamos a recoger en 5 ciudades, tanto españolas como francesas, y creo que entonces sí que podremos darte unos datos más específicos. Pero desde luego, para llegar a este punto, ¿no?, en que se encargue un proyecto como este, ha habido un análisis previo, al menos hay un uso abusivo, que se puede decir, de la industria alimentaria, no solo aquí en España, sí, sino en todo el mundo, de los antibióticos. Bueno, el problema ha sido que durante muchos años y tradicionalmente se han ido utilizando los antibióticos en un principio como promotores de crecimiento, que ese uso ya está totalmente restringido y prohibido en la Unión Europea. Y después se han utilizado también como metafilaxia, es decir, para evitar que aparecieran algún tipo de infección en las ganaderías, lo que hacían era tratar en masa a todo el ganado y así evitaban las pérdidas que iban asociadas a la aparición de estas infecciones. Entonces, en relación a eso, fue cuando empezó a surgir todo el problema de las antibioresistencias. Y bueno, en algunos de los proyectos en los que hemos estado trabajando ya en el grupo hemos visto cuál era la situación en España, en cordero y en otras especies, y sí que hay datos de presencia, aunque bueno, está bastante controlado. Y también hay presencia de estos antibióticos a nivel ambiental. Existe una contaminación ambiental y precisamente el proyecto del que usted es responsable analiza o va a analizar y va a dar unos resultados sobre la contaminación que hay, por ejemplo, en los ríos, en ríos aragoneses. Es el proyecto Outbiotics. Sí, el proyecto tiene fundamentalmente 3 ejes de actuación. El primero, que se ejecuta durante los 3 años del proyecto, son tomar de muestra en unos 27 ríos de lo que se llama territorio Poctefa, que es el sur de Francia, es Aquitania, es el Bear y el Valle del Ebro. El segundo, para hacer un diagnóstico fiable de los contenidos que pueda haber de antibióticos en aguas naturales, fundamentalmente ríos. Se han hecho ya 2 campañas de recogida de muestras. En el año 18 se está ejecutando ahora la tercera. Tenemos resultados del año 18. No tenemos todavía resultados del año 19. Ese es el primer objetivo, es hacer un análisis de la situación, es decir, una foto fija de la situación que tenemos en nuestro entorno más próximo. El segundo es un objetivo que desde el punto de vista científico es un reto fantástico. Es utilizar nanobactericidas en sustitución de antibióticos, sobre todo en medicina veterinaria. Para eso se están haciendo ensayos in vivo por parte de equipos de veterinaria de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Lérida, y con objeto de ensayar estrategias de disminución de antibióticos en ensayos in vivo, con objeto de hacer bajar al menos las dosis que se utilizan en medicina veterinaria, que se utilizan de antibióticos. Y el tercer objetivo es eliminar y poner a punto metodologías para eliminar los antibióticos en las plantas EDARs, en las plantas de tratamiento de aguas residuales. El proyecto es enormemente ambicioso, estamos implicados Universidad de Lérida, Universidad de Zaragoza, Universidad de Navarra, empresas de tratamientos de aguas, el CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica francés en Pau, y bueno, nuestra mayor aportación que esperamos conseguir es precisamente ese efecto de sinergismo entre algo que no es antibiótico y pequeñísimas dosis de antibióticos, consiguiendo el mismo efecto bactericida en procesos de medicina veterinaria, en granjas de porcino o en granjas de aviar. En el equipo hay toxicólogos, hay microbiólogos, hay ingenieros agrónomos, intentando sobre todo cortar la entrada de antibióticos desde la perspectiva de la utilización en medicina veterinaria. Cortar la entrada a aguas naturales. Una labor desde luego importante, como dice, transversal, porque ya hay de esta contaminación ambiental de la que estamos hablando, provocada por los químicos, por los antibióticos en concreto, ya está habiendo algunas consecuencias concretas en nuestros ríos. Piluca Escamilla, cuéntanos.
Sí, en concreto en 3 importantes ríos aragoneses, afluentes del río Ebro, en concreto en el Gállego, en el Huerva y en el Cinca, se han encontrado restos de numerosos agentes químicos en sus aguas y, de hecho, el plan de pesca del Gobierno de Aragón para este año prohíbe directamente el consumo de peces capturados en sus aguas, una recomendación que eleva también para los peces capturados en las aguas del río Jalón. Son ríos que atraviesan importantes zonas industriales y ganaderas y de ahí la presencia de estos contaminantes en sus aguas, contaminantes que también afectan a la fauna, a los peces que habitan en estos ríos. Uno de estos casos es de sobras conocido, el caso del lindano en el río Gállego. Muchas gracias, Pilucas. Ríos contaminados aquí en Aragón. También a nivel global. Se ha llevado a cabo precisamente a nivel global el primer estudio sobre la presencia de antibióticos en el agua de los ríos. Lo ha dirigido la Universidad de York, en el Reino Unido, y sus conclusiones, desde luego, Carolina, son preocupantes. Sí, hemos querido estudiar al detalle este análisis que ha hecho la Universidad de York respecto a la contaminación de las aguas de los ríos. En concreto, ese estudio ha analizado muchas cosas. Lo van a ver aquí: 72 países, 711 ríos y la presencia de hasta 14 antibióticos distintos en el agua de esos ríos. ¿Y cuáles son las principales conclusiones? Pues estas que van a ver. La principal conclusión, e incluso la más preocupante, es que el 65% de los ríos tienen presencia de algún tipo de antibiótico, el 65%. ¿Y dónde están esos ríos más contaminados con antibiótico? Pues son estos países: Bangladesh, Kenia, Ghana, Pakistán y Nigeria. Y también responde a una pregunta este estudio de la Universidad de York: ¿cuáles son los lugares, digamos, más sensibles, más preocupantes, donde podemos encontrar más contaminación por antibiótico? Pues esos lugares de alto riesgo son los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los vertederos de desechos o alcantarillado y las zonas de conflicto bélico. Estos son algunos de las cosas que nos arroja este estudio de la Universidad de York. Pues desde luego unas conclusiones para reflexionar. Vemos que los lugares más contaminados están lejos al menos lejos de nuestro país, pero ¿influye eso en algo? ¿Las bacterias finalmente se convierten en multiresistentes y da igual dónde haya sido esa contaminación, por así decirlo, o esa transformación, esa mutación? Pues sí, tenemos ya numerosos ejemplos que demuestran, bueno, en primer lugar, lo acertado de esta mesa, porque hay una sola salud. Y por tanto no podemos hablar del esfuerzo que debemos hacer los médicos o del esfuerzo que tenemos que hacer los veterinarios o del esfuerzo que tienen que hacer los medioambientalistas. Es decir, los microorganismos están en todas partes, las comunidades que forman son de lo más diverso y desde luego son capaces de intercambiarse, no hay barreras de ninguna naturaleza. Por tanto, allí donde hay presión antibiótica, y cuanto mayor sea esta, más fácil es que se produzca, surge la resistencia. Y una vez que ha surgido, las bacterias que son portadores de esos mecanismos pueden lógicamente a través de los alimentos, a través de las aguas, a través del contacto, etcétera, difundir a cualquiera de los elementos que formamos parte del planeta, en definitiva, sin olvidar que además las bacterias tienen la capacidad de transferirse estos mecanismos de resistencia, de adquirir los genes en vida de la bacteria que les permiten hacerse resistentes a los antibióticos. De modo que no solamente son esos microorganismos que se han hecho resistentes los que pueden pasar de unas personas o de los animales a las personas, sino que entre las propias bacterias puede haber intercambio de esos genes que las hacen resistentes a los antibióticos. Probablemente una de las razones que puede explicar el que en esas zonas donde se ha señalado sea tan alta la presencia de antibióticos radique en que en algunos países no está regulada la prescripción de antimicrobianos, de modo que estos se consumen sin ningún tipo de indicación médica y por otra parte son zonas muy pobladas donde pues también el número de y las condiciones de saneamiento, etcétera, no son precisamente las mejores. Estamos analizando de momento cómo es la situación global, la situación también aquí en España. Los tres trabajáis en distintos proyectos para tratar de ver en qué punto estamos, pero también para tomar medidas. ¿Creéis, vosotros que estáis trabajando, como decimos, en estos proyectos, creéis que las medidas que se están tomando ya son suficientes? Una pregunta que os lanzo a los tres. María Jesús. Hombre, pues no sé si suficientes, pero sí que, bueno, estamos por el buen camino, al menos eso sí que lo podemos decir. O sea, queda mucho por recorrer todavía, porque todavía el hecho de la generación de antibioresistencias es un hecho presente. O sea, se siguen generando y siguen generando problemas, por eso queda mucho camino por recorrer y hay que seguir trabajando en ello. Juan Ramón. Sí, yo quería incidir en que realmente la voz de alarma la da la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2016. Inmediatamente la Organización Mundial de la Salud también se apunta a hacer una auténtica semáforo rojo en este tema en el mismo año.
A partir de ahí es cuando yo diría que la clase política, que es la que tiene que poner los medios, y no son sencillos los medios ni baratos, para poder luchar contra este tema, empiezan a mentalizarse. Yo diría que lamentablemente, eso lo conoce mejor mi colega Javier que yo, el Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana no está bien dotado económicamente. Nosotros, afortunadamente, aquí hay dos proyectos del programa POCTEFA de la Unión Europea que trabajan en distintas áreas y que están francamente bien dotados económicamente. El camino es ese. El camino es ese porque, desde la perspectiva nuestra, por ejemplo, en el primer objetivo, en el de la detección de antibióticos en aguas, el problema fundamental es disponer de una instrumentación de última generación, instrumentación que en muchos casos se va por encima del €500.000. De lo contrario, el fracaso en cuanto a detección sería absolutamente inevitable. Porque además hay un problema. Yo conocía el informe de la Universidad de York, pero apuntar a 14 antibióticos directamente es una mala estrategia. Porque lo que hay que hacer son screening masivos de moléculas en el agua que puedan provenir, he dicho, de los antibióticos, porque los antibióticos son inestables. Hay un antibiótico muy conocido, muy usado, amoxicilina. La amoxicilina no aparece en los ríos del territorio POCTEFA y sin embargo se utiliza en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque la amoxicilina tiene una inestabilidad enorme y lo que provoca son derivados de la amoxicilina. Entonces, digamos que los gobiernos, tanto a nivel europeo como a nivel autonómico y a nivel estatal, están empezando a generar ellos mismos una preocupación, y esperemos que esa preocupación que se les está generando suponga una financiación acorde con el problema. Sí, el problema para el año 2050, siguiendo con la curva ascendente que tenemos de formación de resistencias antimicrobianas, el problema, y no estamos tan lejos, estamos a 30 años, es muy, muy grave. Muy grave. Sí, hemos apuntado países de África, de Asia, que veíamos que la contaminación era alta en los ríos, pero vamos a fijarnos en España, porque es que estamos entre los países que más antibióticos consumimos. El primero a nivel europeo, se apunta también que puede ser uno de los 3 primeros a nivel mundial, solo por detrás de Turquía o Túnez. Tenemos que mirarnos muchas cosas y analizar también qué consumo hacemos de los antibióticos, Javier. Claro, sin duda. Bueno, evidentemente el uso que se ha hecho de los antibióticos en general, o sea, no olvidemos siempre esa visión global, esa salud única, esa salud global, en medicina, en veterinaria, en medio ambiente, en agricultura, ha sido probablemente abusivo. Afortunadamente, y respondiendo también a la pregunta anterior, desde el año 2013 en nuestro país, respondiendo en parte también a las comunicaciones del Consejo de Europa, que en 2011 propugnaban ya planes nacionales dentro de una estrategia global de la Unión Europea, que luego se vería reforzada en la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacerla mundial, planes de lucha contra la resistencia antibiótica. Pues bien, en 2013 en España se tiene lugar la constitución del Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia Antibiótica, y en el contexto de ese plan, en el año 2018, después de algún tiempo previo de trabajo, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón crean un plan integral, también denominado Plan IRASPROA, con el que se pretende, de una parte, controlar las infecciones relacionadas con los cuidados sanitarios y de otra parte, hacer un uso prudente de los antibióticos. Es decir, esta estrategia en la actualidad está siendo implementada en los hospitales y en los centros de salud de nuestra comunidad a través de equipos de trabajo constituidos multidisciplinarmente, es decir, trabajamos en ello pues desde especialistas en enfermedades infecciosas, farmacéuticos, especialistas en intensivos, en enfermedades infecciosas, microbiólogos, y de alguna forma lo que pretendemos es utilizar mejor los antibióticos que tenemos, a la par que pretendemos o apoyamos todo lo que sea la investigación para conseguir nuevas alternativas terapéuticas, que no solo pueden ser antibióticos.
Pues desde luego la concienciación que hagamos también los ciudadanos en el consumo de antibióticos es importantísima. Se nos acaba el tiempo, seguro que volveremos a hablar mucho más de esta situación porque como han apuntado parece que se va a ir agravando si no tomamos medidas a lo largo de los años. Gracias por acompañarnos, los catedráticos Javier Castillo y Juan Ramón Castillo, muchas gracias, y a la investigadora María Jesús Serrano, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nosotros continuamos y les hablamos de una propuesta cultural porque este fin de semana Madame Butterfly llega al Auditorio de Zaragoza, una coproducción del Auditorio con la Orquesta Reino de Aragón en la que participan más de 125 artistas. Ya hemos podido ver uno de los ensayos de esta ópera de Puccini que relata la triste historia de una espera, de una joven geisha enamorada